Muchachos, ahora vámonos a la unidad 2. Nuestra primera unidad, la unidad primera del módulo 11, tiene el objetivo de enseñarnos un poco acerca de los cambios políticos que existieron durante el siglo XX. ¿No? Estamos analizando las transformaciones y los cambios de nuestra época contemporánea. Y lo primero que vimos, por supuesto, fueron aquellos cambios que afectan directamente a la sociedad, como lo son los movimientos políticos y las guerras y las revoluciones. Pero, chicos, estos no son los únicos grandes cambios que modifican la forma en la que vemos la sociedad. El día de hoy hablaremos acerca de un nuevo tipo de cambio, o más bien vamos a hablar acerca de otro factor que modifica al mundo o promueve los cambios, el desarrollo del mundo como lo conocemos. ¿Okay? Puede parecer, chicos, que la economía y la política están directamente conectadas a la sociedad, pero cuando hablamos de la tecnología nos cuesta un poquito más de trabajo pensar en cómo es que estas están realmente entrelazadas. Pues la tecnología está completamente añadida a la producción industrial y a muchos de los cambios sociales que han ocurrido durante ya varios años. Es la tecnología, chicos, la que provocó las grandes revoluciones industriales. Y con las grandes revoluciones industriales vinieron grandes cambios industriales. Yo creo que ya todos sabemos lo que es ciencia y tecnología. De hecho, lo aprendemos en algunos de los primeros módulos, en el módulo 4 para ser precisos. Hablamos un poco de la tecnociencia y de cómo funcionan. Decíamos que la ciencia son todos los estudios de los fenómenos naturales y todas aquellas materias que se encargan de descifrarlos, desenvolverlos y desarrollarlos, ¿no? Entonces, ciencias como la física, la biología, la matemática, tienen su origen en explicar y detallar las cosas los fenómenos que ocurren de manera natural. ¿Por qué cuando tiramos una manzana esta cae al piso? ¿Por qué cuando nosotros crecemos tendemos a envejecer? ¿Cuál es el origen de nosotros como seres humanos? Etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, la tecnología son todas las invenciones que pretenden facilitar y hacer más cómoda la vida del hombre. Esto incluye también la facilitación de procesos. Y la tecnología, chicos, ha modificado al mundo como lo conocemos porque nos ha permitido tener una visión diferente de todo lo que nos rodea. La superstición, chicos, dicen algunos, es el resultado de la ignorancia ante la ciencia y la tecnología. Hay personas que dicen que lo oculto y lo desconocido eventualmente pasará a ser parte de la ciencia y la tecnología también. Es difícil comprenderlo porque a veces pensamos en las cosas supersticiosas que suceden entre nosotros, ¿no? Como por ejemplo la gente que ve fantasmas o los objetos que vuelan en el cielo. Todos esos misterios, todas esas cosas se consideran que eventualmente formarán parte de la ciencia. Piénsenlo de esta manera. ¿Cómo se imaginan que veían las personas en la antigüedad los fenómenos científicos? Por ejemplo, yo siempre pongo esto. En la época antigua existían unos seres a los que unos profesionistas, no sé cómo se les llamaría, porque no era como una religión, era más bien como una secta de personas que se conocían como alquimistas. Y los alquimistas estudiaban la composición de la materia. Y los alquimistas tenían cosas mágicas, como polvos que se convertían en fuego, como piedras que se pegaban y piedras que se derretían, ¿no? Y en ese entonces el alquimismo parecía magia, pero cuando lo vemos hoy en día sabemos que el polvo que se convierte en fuego es la pólvora y que está creada así con ciertas cosas naturales que permiten un efecto de combustión y bla, 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 bla. Lo sabemos porque se convirtió en ciencia. Vemos las piedras que se pegan y ya sabemos que son imanes y que son causadas por el magnetismo de algunos minerales. Y la piedra que pasa de sólido a líquido y a gas resulta ser simplemente agua que
tiene 3 estados en su materia. Entonces, esas cosas antes eran vistas como magia porque las personas nunca en sus vidas las habían visto antes y por lo tanto les parecían misteriosas. Así de mucha sociedad crea la ciencia y la tecnología. Regulariza, normaliza y nos permite entender todos los fenómenos naturales que existen alrededor de nosotros y al mismo tiempo nos vuelven más conscientes del mundo como lo conocemos hoy en día. Han habido 3 grandes revoluciones que pueden ser consideradas los más grandes avances científicos. La primera revolución industrial, que se da en el siglo XVIII, ahí por los años 1700, se da cuando se crea la máquina de vapor y entonces la vida del ser humano cambia de forma colosal y de un momento a otro. Pongámoslo de esta forma, chicos, no nos podemos imaginar la vida antes de que existieran los transportes como los vemos hoy en día, pero no existían. Hubo una época en la que para moverte de una ciudad a otra ciudad tenías que viajar en carruaje y era un viaje de días y era una cosa terrible. Entonces se inventa con la primera revolución industrial la máquina de vapor y la máquina de vapor se inventa en varios lugares del mundo al mismo tiempo de forma espontánea en pocos años y el mundo empieza a cambiar a pasos agigantados. Las tareas que antes tenían que hacer cientos de personas las pueden hacer unas cuantas. Ya no necesitas 70 carruajes para llevar a 70 personas. Necesitas un ferrocarril que lleva 70 personas que se conduce con una sola persona y ya no es necesario que te lleve 70 conductores con 140 caballos. Las formas de vida, las prácticas sociales y las maneras de vivir y convivir con las demás personas empiezan a modificarse y a cambiar. Esa era la forma o esa fue la manera en la que la primera gran revolución industrial creó sociedad. La vida se modificó porque ahora era más fácil comunicarnos unos con otros y movernos de un lugar a otro, desplazándonos. Por supuesto, también se aligeraron las tareas y los trabajos en la industria. Lo que nosotros conocemos como la industria se modificó a pasos agigantados gracias a la invención de la máquina de vapor. La máquina de vapor creó las primeras grandes calderas. El carbón se convirtió en una de las más importantes fuentes de recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda gran revolución industrial viene cuando se inventa la electricidad. La electricidad es el resultado de muchos años de estudio, chicos, y cambia la vida de todos de un día para otro, de la misma forma en la que lo hace la revolución industrial con la invención de la máquina de vapor. El mundo es introducido a la electricidad y la corriente eléctrica, y sin la electricidad y la corriente eléctrica no hubiéramos visto grandes invenciones posteriores como las líneas telefónicas. Recuerden que antes para mandar una carta tenías que escribirla y llevarla al servicio postal. El servicio postal recogía la carta, procesaba la carta, enviaba la carta y mucho tiempo después, una semana después o tal vez más tiempo después, una persona la recogía y la leía. Ahora mismo nosotros podemos enviar mensajes a una velocidad impresionante porque estamos intercomunicados en la sociedad como la conocemos, pero en ese entonces no era así. La segunda revolución industrial cambió el mundo también para volverlo un mundo más activo durante la noche. Nos hizo muchos beneficios y por supuesto también provocó problemas. Así como la gente que se opone al 5G hoy, hubo gente que se oponía a la electricidad y pensaban que era una creación del diablo. Entonces no me parece nada nuevo que algunas personas estén en contra del 5G. Ha pasado, a todo el mundo le da miedo lo diferente, lo moderno y lo tecnológico. Por supuesto, la gran revolución industrial que se conoce hoy en día es la tercera gran revolución tecnológica, es la que estamos viviendo hoy. La época en la que la tecnología está avanzando a pasos agigantados, pero que al mismo tiempo se está moviendo más por nuestra comodidad que por nuestra necesidad. Todas las invenciones tecnológicas tienen como finalidad el mejorar la forma en la que vivimos y han habido grandes invenciones que han sucedido en los últimos años. El día de hoy nos vamos a centrar en esto, chicos, en la gran revolución industrial, en la gran revolución tecnológica, la que estamos pasando en estos días y la que es la más relevante hasta ahora. Bueno, todas fueron relevantes, pero esta nos es más relevante porque esta es en la que nosotros estamos viviendo actualmente. A eso es lo que voy, ¿verdad? Ahora, chicos, vamos a empezar hablando de una de las más grandes y uno de los más grandes uno de los más grandes descubrimientos tecnológicos que es muy relevante, chicos, el ADN. Primero que nada, ¿alguien de aquí sabe qué significa ADN? El ADN significa ácido desoxirribonucleico y antiguamente no se conocía la composición del mismo y por qué es tan importante. El ADN es un compuesto que forma parte de todas nuestras células. Contiene nuestra información genética.
todos los factores que heredamos de nuestros padres es el resultado de nuestro ADN. La primera vez que se encontró el ADN fue en 1869. Friedrich Mischer fue el encargado de descubrir el ADN, pero no sabía bien de qué se trataba ni cuáles eran las funciones de la sustancia ADN. De todas formas, le puso el nombre de nucleína. Y muchos otros investigadores fueron siguiendo sus estudios y trataron de investigar cuáles eran los compuestos que componían, válgase la redundancia, el ADN. En 1914 Robert Fulgen lo intentó y en 1920 fue Philips Leven. Ellos hicieron estudios acerca de los compuestos del ADN, pero aún así no lograron descifrar de qué se trataba, cuál era su estructura, cuál era su funcionalidad y de qué estaba compuesto. Fue hasta 1953, eso es en este siglo, en el siglo pasado más bien, el cercano, el siglo XX, cuando un grupo de científicos, James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkin y Rosalind Franklin, determinaron cuál era la estructura del ADN, relacionándola como la base de la herencia genética a partir de patrones proteínicos y enzimas que se encuentran en el núcleo de nuestra estructura como ADN. Es decir, en nuestra corriente sanguínea existen partículas y existen existe el ADN que se encuentra en la sangre, que directamente tiene una composición genética basada en proteínas y enzimas que dictaminan cuál es el factor herencia. Es decir, nuestro ADN tiene un código que se repite una y otra vez de forma hereditaria. Mi ADN y el ADN de mi madre y el ADN de mi padre, por ejemplo, y el de mi madre están relacionados. Tienen factores hereditarios que están ahí conectados. El factor herencia va un poco lejos en este momento, en 1953, y como que se forma como un paralelismo con el factor de la evolución. Habría que citar a Darwin, el origen de las especies, para determinar cuál es la herencia genética que se determina ahí. A pesar de que ya habían descubierto cómo cómo se componía el ADN, habría que determinar ambos hallazgos y encontrar los experimentos requeridos para poder determinar cómo estaba conectado el ADN y la composición de todas las cosas, ¿ok? Entonces, fue hasta 1902 que se pudo determinar más o menos qué era lo que pasaba. Pero fue la conjunción de varios descubrimientos. El primero fue el ADN. Cuando descubren el ADN y su composición, ya saben de qué se trata, pero no saben cómo se determina, o más bien no saben cómo se conecta con los factores hereditarios. Se necesita de otra teoría para poder complementarse. Esa teoría son las teorías evolutivas, determinados por el origen de las especies, la selección natural y la preservación de las especies favorecidas. Aquí dice especies, es un error, es especies. Entonces, Charles Darwin es un científico que se encarga de determinar que los seres humanos compartimos ciertas similitudes tal y como lo hacen los animales después de un proceso de adaptación que se conoce como la selección natural. Es decir, que los fuertes transmiten su herencia genética a los demás seres y con el tiempo las especies favorecidas son las que se preservan y son las que se sostienen. Charles Darwin identifica el factor herencia y después de aplicar la idea del factor herencia a la composición del ADN, da como resultado la teoría de la herencia cromosómica de Walter Sutton en 1902. La teoría de la herencia cromosómica es bastante sencilla, chicos. Consiste básicamente en que se otorgan cromosomas en la mayor, se otorgan cromosomas. Es muy difícil hablar de esto porque de ciencia ahí sí batallo. El punto es que hay una partición celular cuando se combina el ADN, cuando se forman los seres humanos, que nos da cromosomas y cada ser humano recibe un cromosoma de un tipo. De ahí viene el cromosoma X y el cromosoma Y, el que determina si vamos a ser hombres o mujeres en el momento de nuestra gestación. Entonces, en ese procedimiento se descubre realmente cuál es la teoría de la herencia cromosómica. Fueron los descubrimientos del ADN y los del factor hereditario que hicieron posible concretar un ambicioso proyecto que se convertiría en lo más relevante durante, digamos así, unos cuantos años. Les dejo de tarea que investiguen un poco más acerca de la herencia cromosómica. Esa va a ser su tarea de hoy. ¿Cuál es la teoría de la herencia cromosómica y en qué se basa? Lo que nos interesa ahora es más bien entender cuál fue o qué fue lo que sucedió cuando todos estos descubrimientos se pusieron a la par
se aplicaron y acabaron, ¿cómo se llama? Provocando el proyecto Genoma Humano, que es uno de los proyectos más ambiciosos de todos los tiempos. Y es una de las cosas más complicadas de las que hablar porque toca muchas fibras sensibles de muchas personas. Es complicado pensar en el proyecto Genoma Humano, pero básicamente es esto. El proyecto Genoma Humano consistía de dos partes. Número uno, el proyecto Genoma Humano pretendía corregir las enfermedades hereditarias, como la diabetes, el cáncer, la hipertensión y todas esas cosas que se transmiten de forma hereditaria. Y por supuesto, chicos, pues había dinero de por medio. Entonces, por todos los compuestos naturales y los fragmentos obtenidos del mapeo del ADN, pues había una gran cantidad de dinero ahí en medio. Entonces, el proyecto Genoma Humano pretendía hacer lo siguiente. A través de desmembrar el código genético de todas las personas, era posible detectar cuáles eran los factores hereditarios que eran buenos y cuáles eran los factores hereditarios que eran negativos. Es decir, a través del análisis del ADN, era posible detectar cuáles iban a ser los seres humanos que iban a venir fallados. Es decir, desde el momento de gestación en el embarazo de una mujer, podían determinarte si tu bebé iba a nacer con alguna deficiencia física o biológica. Es decir, si el bebé iba a nacer heredando la diabetes de sus papás, o con un problema mental, o con un problema de salud, se podía determinar gracias a la ambición del proyecto Genoma Humano. El objetivo del proyecto Genoma Humano constaba en recabar todos los códigos posibles acerca del ser humano para distribuirlo, entenderlo, descifrarlo y prevenir las enfermedades. Pero como todo, provocó algunos choques con ideologías que pues encauzaron más bien cierto tipo de discriminación a las demás personas. Como les dije, el proyecto Genoma Humano pretendía erradicar las enfermedades hereditarias. Pero entonces caímos en la discusión de cómo evitar que estos factores se acabaran. Y la única forma es mediante la selección natural. Es decir, que se mueran todos los diabéticos sin reproducirse para que ya no haya diabetes en el mundo. Que se mueran todos los que padecen síndrome de Down o alguna mutación hereditaria para que ya no haya más de ellos en el mundo. Que cada vez que detectaran que algún niño venía con un problema, se interrumpiera el embarazo para evitar que hubiera más personas dañadas en el mundo. Cuando lo ponemos en esa balanza, resulta un poco cruel determinar dónde se encuentra la moral y dónde se encuentra el beneficio científico. Si bien es verdad que el beneficio científico sería mucho porque acabaríamos con las enfermedades, no podemos privar a los seres humanos de su libertad. No podemos discriminar de esa manera a las personas que padecen capacidades diferentes o que tienen discapacidades, y no podemos evitar que la gente que está enferma se reproduzca. O sea, el proyecto Genoma Humano era bien intencionado, pero la forma en la que esa información se tomó para descifrar el ADN y prevenir el malestar fue un poco cruel. Y lo que acabó haciendo fue provocar que las personas durante mucho tiempo discriminaran a la gente con enfermedades o problemas neurológicos o fisiológicos. Lamentable, sí. En teoría el proyecto era una cosa buena, pero en la práctica era complicado. Ok. Ahora, otros de los grandes cambios que existieron durante el siglo XX fueron, primero que nada, ok, ya cambiando de tema. ¿Se dieron cuenta de lo que hice? O sea, les expliqué el descubrimiento del ADN, el descubrimiento del factor herencia y la teoría de la herencia cromosómica para que pudiéramos entender de qué se trataba el proyecto Genoma Humano. O sea, todos estos fueron grandes descubrimientos científicos que nos permitieron hacer esto. También les dejo de tarea investigar qué es el proyecto Genoma Humano. Ahora,
Por último, chicos, esto es otra cosa de la que vamos a hablar y vamos a tratar de relacionarlo más directamente a la sociedad. Como les dije, chicos, mi intención siempre es dictaminar algunas cosas para que vayan ustedes entendiendo que afectan socialmente. Sí es cierto que la ciencia descubrió y aplicó el genoma humano, pero de repente ya estaban discriminando a gente de capacidades diferentes. Entonces, así es como la ciencia afecta a la humanidad, así es como la ciencia afecta a la sociedad. Ahora vamos a hablar del trasplante de órganos. Es importante que hablemos de este porque fue un avance tecnológico muy relevante para la medicina moderna y además también tuvo una discusión social moral. Entonces, eso es lo que nos interesa, entender cómo la tecnología se conecta directamente con la sociedad. El progreso científico sobre el ADN nos permitió finalmente pensar que era posible el trasplante de órganos. Es una opción extrema, pero puede resolver situaciones que comprometen la vida de cualquier ser humano, además de que también pueden utilizarse para incrementar la calidad de las vidas de las personas. Si tienes un riñón que constantemente está produciendo piedras, pues te pueden trasplantar uno que no. Ahora, esta también es la etapa experimental del trasplante de órganos, pero contrapone también a los problemas éticos. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a tratar de hablar o es lo que vamos a tratar de determinar. El primer intento de trasplante de órganos se realizó en 1952 en el Hospital Necker de París. Se hizo un trasplante renal, es decir, de riñones, entre un par de parientes. Obviamente la persona no sobrevivió. 2 años después, en 1954, se hace el primer trasplante renal con duración. Tuvo una duración de una semana. El cuerpo humano lo acabó rechazando y la persona volvió a morir. En 1963 se realizó el primer intento de trasplante pulmonar, una vez que se dieron cuenta de que era posible trasplantar algunos ¿cómo se llama? Algunos de los órganos del cuerpo y falló. En el 67 se realizó el primer trasplante hepático con supervivencia prolongada. En esta ocasión, en 1967, se trasplanta un hígado y ese hígado se queda en la persona por 7 meses antes de que el cuerpo lo rechazara porque la persona misma sentía que era una parte que no le pertenecía. Para los que no lo saben, en el trasplante de órganos también hay un problema que se da psicológico cuando las personas sienten que esa parte de ellos no es de ellos y se acaban muriendo porque su cuerpo no lo acepta. Y en el 67 también se realizó el primer trasplante cardíaco que tuvo una duración de unas semanas y acabó siendo fallido también. El trasplante de órganos tuvo un gran viaje antes de que se pudiera convertir en una realidad. En realidad, los primeros grandes trasplantes realizados ocurrieron después de esta época de los 70s, de los 60, 70s. Y ahora lo que nos interesa hoy en día tratar de relacionar o analizar es más bien cómo el trasplante de órganos provocaron un movimiento o rozaron con algunas teorías religiosas, morales, éticas. Y eso es de lo que quiero hablarles en realidad. Resulta que muchas religiones se oponían o se movían en contra o a favor del trasplante de órganos. El catolicismo, por ejemplo, estuvo muy en contra del trasplante de órganos durante los primeros años, hasta que Juan Pablo II cambió radicalmente la visión, considerando que el trasplante de órganos era en realidad un acto de amor tan digno como el sacrificio de Jesucristo por los cristianos en la cruz. Sin embargo, el catolicismo está altamente en contra de la experimentación con fetos o la clonación de órganos, que también pueden ser considerados pues, de la misma rama. El judaísmo, por otra parte, en todas las ramas que tiene, hasta los ortodoxos apoyan y fomentan la donación de órganos, incluso, de aquella que proviene de personas que padecieron por muerte cerebral, es decir, las personas que tenían muerte cerebral y las desconectaron. O sea, no importa. Ellos aceptan cualquier tipo de donación y movimiento de órganos. El Islam acepta el trasplante de órganos también, pero porque ellos dicen que la acción del trasplante de órganos está destinada a la salvación de una vida humana y por lo tanto se considera una necesidad de primer nivel. Ahora, el hinduismo, por otra parte, los hindúes no tienen ninguna prohibición sobre la donación de órganos, lo dejan a decisión de cada quien y no forma parte relevante dentro de la historia de su religión. Y ahora nos vamos a los testigos, al budismo, perdón. Los budistas
jehovitas, perdón, tienen la creencia de que la donación de órganos y los tejidos de materia de conciencia personal son actos de compasión y los valoran mucho, porque ellos simplemente piensan que el trasplante de órganos es el desprendimiento máximo de la forma corpórea. O sea, cada religión lo interpreta de forma distinta. Los que son cristianos, los que son judíos e islámicos piensan que es un acto de amor y que se debe de valorar para salvar una vida. A los hindúes les da bastante igual. A los budistas dicen que es un desprendimiento del alma y el cuerpo. Y los testigos de Jehová, que también son cristianos, los puse de último, porque ellos no aceptan la transfusión de sangre. Es decir, no te puedes pasar sangre tú a otro compadre, no pueden hacer transfusiones de sangre, pero sí aceptan los trasplantes de órganos, siempre y cuando el órgano esté completamente limpio de la sangre ajena. No sé qué asunto tienen los testigos de Jehová con sus creencias alrededor de la sangre, pero está muy raro, muy raro. A mí me parece muy curioso, porque inclusive para los trasplantes, usualmente por la cantidad de sangre que se pierde, se requiere así de forma obligatoria que las personas, ¿cómo se llama? Que las personas reciban transfusiones de sangre, pero pues los testigos de Jehová, no. Por último, el más grande invento sucedido, o los más grandes inventos sucedidos que cambiaron la forma en la que vemos el mundo fueron estos: los medios de comunicación masiva. Después de la generación de la electricidad, se descubrió que era posible comunicarnos a través de las ondas de radio. Posteriores a la radio se encontró la televisión y posterior a la televisión se encontró el Internet. Estos tres grandes avances tecnológicos representaron un antes y un después en la forma en la que el mundo consumía lo que sucedía a su alrededor. La radio nos permitió comunicarnos y transmitir las noticias a todos lados en el mundo sin ningún problema, pero también nos estableció conexiones a un nivel general, a un nivel que el periódico no podía. La televisión, por otra parte, nos vendió durante mucho tiempo un montón de ideas políticas y valores fundamentales, y la televisión se encargó de lavarnos el cerebro durante aproximadamente 30, 40 años. Y finalmente llegó el Internet que es la era moderna, la etapa en la que todos podemos considerar que la forma de comunicarnos ha cambiado tanto que ya la desconocemos. Ahora, chicos, algo que tienen que entender que es importante de los medios de comunicación es que su evolución fue o marcó las costumbres de vida que teníamos antes y cómo las tenemos ahora, desde la forma en la que manejamos la información hasta la manera de pensar que tenemos todos. Yo los invito de verdad a que consideren cómo creen que haya sido la vida antes, por ejemplo, de la invención de la radio o la televisión, que la tenemos un poco más cerca. Yo no me tengo que ir tan lejos. Mi mamá tuvo una televisión cuando estaba pequeña. Ella tuvo una televisión en blanco y negro y todo el tiempo me cuenta de cómo fueron sus primeras experiencias, cómo parecía una cosa mágica y difícil de ver. Los medios masivos de comunicación se transformaron en una fuerza extraordinaria, chicos. Se considera el cuarto poder porque forjan a la sociedad contemporánea. Se dice que los medios de comunicación crean sociedad. No solamente sirven para facilitar la transmisión de información y conocimiento, sino también moldean las percepciones que nosotros tenemos. Fijan los temas de debate. En los medios de comunicación nos descubrimos lo que está pasando y enseguida todos empezamos a generar maneras de pensar. Y los medios de comunicación no son imparciales. Ellos iluminan algunos hechos y oscurecen otros hechos. La información es poder y es verdad. A través de los medios de comunicación las personas se comunican entre sí, es verdad, y también se entretienen. Pero al mismo tiempo hay mucho riesgo con los medios de comunicación, porque pueden ser manipulados y utilizados de maneras negativas. Es decir, los medios de comunicación también sirven para oprimir. ¿Ok? Por supuesto, el Internet es nuestro medio de comunicación más utilizado modernamente. Y pensar en el Internet sin la computadora no es posible, entonces dependen fuertemente de otra invención. Así que, bueno, las primeras computadoras y esos temas ya los vimos en otro momento de los módulos, no en este, en otros. Pero yo sé que es difícil contemplar o pensar en los medios de comunicación y que cuando les digo los medios de comunicación crean sociedad, ustedes piensan, ¿cómo que crean sociedad?
Lo que pasa con los medios de comunicación es que son de fuerte influencia. Durante mucho tiempo nosotros hemos recibido y visto a los medios de comunicación como los transmisores de la verdad absoluta. Lo que escuchamos en la radio, lo que vemos en la televisión y lo que leemos en internet es lo que nos creemos. Y nosotros vamos generando nuestras formas de pensar aquí arriba. Vemos en el internet, feministas causan destrozos, lo comparte un influencer y dice, las feministas apestan, y de inmediato nosotros agarramos esa misma perspectiva, ¡fam!, nos centramos, crean sociedad. Lo que vemos, lo creemos, lo que creemos, lo decimos, lo expresamos. Y nos convertimos en una sociedad red que constantemente está moviendo información, influencias y opiniones. Así es como los medios de comunicación crean sociedad. A través de nosotros, a través de nuestra ignorancia y nuestra falta de percepción o pensamiento crítico. La radio, la televisión y el internet siempre se verán beneficiados de nuestra ignorancia, del que no sepamos las cosas, y siempre nos influenciarán de manera directa. Muy bien, chicos, con eso terminamos esta segunda clase, esta tercera clase. Hoy tuvimos 3 clases. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es bastante sencillo. Les voy a dejar sus tareitas. Son nada más 3. Número 1, investigar qué es la teoría de la herencia cromosómica, por supuesto. Número 2, investigar en qué consistía el proyecto Genoma Humano. ¿Okay? Y número 3, y por último, esta. Investigar cuál ha sido el origen y la evolución de la radio, la televisión y el internet. O sea, es un resto de tarea, pero tienen un fin de semana para hacerla. ¿Ok? Entonces, chicos, toda la semana para hacerla. Al final les estoy marcando 4 tareas. Se las voy a poner aquí para que... Serían 4, ¿no? Sí, son 4. Número 1 es hacer la línea de tiempo de algún suceso de la primera unidad. Ustedes pueden escoger el suceso que quieran. Número 2, investigar qué es la teoría de la herencia cromosómica. Número 3, investigar en qué consiste el proyecto Genoma Humano. Y número 4, por supuesto, aquí, y explicar la evolución y el origen de la radio, la televisión y el internet. Si estuviéramos teniendo clases presenciales, los pondría a hacer una presentación de la evolución de cada uno de esos. Me gustaría ponerlos a hacer una presentación, pero como nada más son 4, pues no sé, no creo que se pueda. Y aparte, luego no llega uno, o no hace su parte el otro, o se me olvidó y ya no todas las personas cumplen, ya no todos podemos ver de qué trata. Entonces, para que sea parejo, se los encargo a cada uno, para que, pues en un mundo ideal podríamos ver una presentación y que cada quien presentara y explicara, y que cada uno escribiera sus notas, y así todos estaríamos en la misma página, todos sabríamos el origen y la evolución de la radio, la televisión y el internet. Pero como no podemos asegurar que van a estar todos presentes el próximo domingo, que van a estar todos pendientes y que todos van a cumplir con su responsabilidad, porque pues es diferente a cuando estás en clases, a cuando estás en línea, pues por eso no lo dejo así. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, chicos? No, profe, ninguna. El día de mañana están subiendo sus tareas a la plataforma. Saben que las subo mañana porque el día de hoy tienen otra clase, ¿va? Ok, profe. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos. Nos vemos el próximo domingo. Tengan muy bonito día hoy. Igual. Son las 11. Igualmente, profe. Un deseo.